¿Dónde vives? Vengan y vean. Vamos a ver ahora, la iglesia es una. El objetivo es comprender cómo Jesucristo ha querido que la iglesia sea una para que los cristianos luchemos por estar unidos. Unidad de la iglesia y diversidad de dones. Podemos confundirnos al hablar de la unidad de la iglesia y pensar que estamos hablando de uniformidad. Es verdad que hay elementos fundamentales como los sacramentos o el contenido de la fe que son los mismos en toda la iglesia, pero también es verdad que Dios ha enriquecido a su iglesia con una gran variedad de dones. La iglesia une en su seno a diferentes pueblos y culturas. Está integrada por personas con diferentes dones, cargos y estilos de vida. También vemos que en las iglesias particulares existen tradiciones legítimas que muestran la manera de cómo ha llegado del Evangelio, ha conformado la vida y las costumbres de su gente, y que esta recepción del Evangelio se manifiesta de diversas maneras en lo que conocemos como religiosidad popular. Todas estas expresiones diferentes, más que oponerse a la unidad de la iglesia, la refuerzan, pues en ella caben todos los hombres de todos los pueblos. Si vemos tantas diferencias dentro de la iglesia, ¿cómo podemos hablar de unidad? ¿Dónde está la verdadera unidad de la iglesia? A esto debemos responder que el principio de unidad es el amor, que es vínculo de perfección. Además, decíamos que podemos contemplar la unidad en lo que es fundamental, y aquí a qué nos referimos. Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles y transmitida por el magisterio. Segundo, la celebración de la fe en el culto divino, sobre todo en los sacramentos. Y tercero, la comunión con el Papa y los obispos sucesores de los apóstoles. La iglesia que Jesucristo fundó la pone en manos de Pedro y le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esa única iglesia de Cristo es la iglesia católica gobernada por el Papa, sucesor de Pedro, y de los obispos en comunión con él. En esta iglesia se encuentran todos los medios que Jesucristo instituyó para que los hombres puedan salvarse. ¿Puede romperse la unidad de la iglesia? Han existido grupos que se han separado de la iglesia y han tomado comunidades que no viven y han formado comunidades que no viven la comunidad plena de la iglesia católica y que lesionan la unidad querida por Cristo. Hay que reconocer que estas divisiones se producen por el pecado de los hombres y no por un defecto propio de la iglesia. En estos grupos subsisten elementos de santificación y de verdad, como la palabra de Dios, la vida de gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones del Espíritu Santo. Todo esto proviene de Cristo y conduce a los hombres hacia Él y a buscar la unidad en la Iglesia Católica. Todos estamos llamados a promover la unidad. La Iglesia no es una realidad replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica, pues ha sido enviada al mundo para anunciar y testimoniar, actualizar y extender el misterio de comunión que la constituye, a reunir a todos y a todo en Cristo, a ser para todos sacramento inseparable de unidad. Cristo da siempre a la Iglesia el don de la unidad, pero los cristianos debemos trabajar para mantener y reforzar esta unidad, buscando una mejor interrelación con los que están dentro de la Iglesia Católica y con los de fuera que confiesan a Jesucristo como el Señor.
A esto se le llama ecumenismo. En estos últimos tiempos ha habido un gran esfuerzo por escuchar a Jesucristo, que quiere que todos seamos uno, buscando una constante renovación para ser fiel a su vocación de iglesia. Esta renovación se está llevando a cabo por los movimientos bíblicos y litúrgicos, la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado seglar, las nuevas formas de vida religiosa, la espiritualidad matrimonial, la doctrina y la actividad de la iglesia en el campo social. Buscando una conversión constante del corazón, pidiendo perdón a Dios y a los hermanos separados. Habrá mayor unión entre los cristianos cuando mayor sea nuestro esfuerzo para vivir una vida más pura según el Evangelio. Propiciando la oración en común, pidiendo por la unidad de los cristianos. Si los cristianos, a pesar de nuestras divisiones, nos unimos cada vez más en oración común en torno a Cristo, crecerá en nosotros la conciencia de que es menos lo que nos divide que lo que nos une. Si oramos más frecuente y asiduamente delante de Cristo, hallaremos fuerza para afrontar toda la dolorosa y humana realidad de las divisiones y de nuevo nos encontraremos en aquella comunidad de iglesia que Cristo forma incesantemente en el Espíritu Santo a pesar de todas las debilidades y limitaciones humanas. Conocer a los hermanos que se han separado. Formación para el diálogo con los hermanos de otras religiones cristianas. La celebración entre los cristianos en el servicio de la caridad. El Señor de los tiempos, que prosigue sabia y pacientemente el plan de su gracia para con los otros pecadores, últimamente ha comenzado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Muchísimos hombres en todo el mundo han sido movidos por esta gracia y también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más amplio en ayuda de la gracia del Espíritu Santo para restaurar la unidad de los cristianos. Guarda en tu corazón estas palabras. La unidad de la Iglesia tiene por fundamento al único Dios trino. La unidad de la Iglesia es un don de Dios y un mandato de Jesucristo para que todos seamos uno como el Padre y Él son uno en el Espíritu. La unidad de la Iglesia exige también el respeto y la promoción a la diversidad de dones, carismas y estilos de vida. La unidad se vive en lo fundamental, una misma fe, unos mismos sacramentos y la sucesión apostólica. Confrontemos. Es verdad que la unidad en la que Dios quiere que vivamos los hombres no es fácil de lograr. Ya sea que veamos la forma en que viven las familias o que hablemos de la vida social, política o incluso religiosa de una comunidad, constatamos que la búsqueda de la unidad es como el ideal que no se ha alcanzado aún. Vemos familias divididas, hermanos con problemas, esposos y esposas que viven en soledad porque no logran construir una vida en común. En la vida social existen grupos de amigos que no desaprovechan la oportunidad para criticarse entre ellos, lesionando con esto la unidad que deberían vivir. En la política, la división entre partidos hace muy difícil el diálogo. En la sociedad donde los valores económicos ocupan uno de los más altos lugares, abre la puerta a un individualismo en el que cada persona vive preocupada casi exclusivamente por sus propias necesidades, sin detenerse a ver las necesidades de los demás. Ante un mundo con estas características, es difícil pensar en la unidad de la Iglesia.
Pero hay que recordar que esta unidad no es fruto solamente del esfuerzo humano, sino que es un don con el que Dios ha dotado a su iglesia. Es verdad que se requiere de la respuesta del hombre que trata, con la ayuda de la gracia, de vivir y mostrar la unidad tan querida por Jesucristo, pero esta vivencia de la unidad por parte de los hombres es un fruto de la unidad de la que goza la iglesia. Es deber de todos luchar para que la unidad de la iglesia sea una realidad, pues el mismo Señor Jesucristo dice que es necesaria para que el mundo crea que Él es enviado del Padre. Agradecemos a Dios con las siguientes palabras. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor del universo, porque no cesas de convocar a los hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. Muchas gracias.